Buenas tardes a todos los asistentes de parte del grupo de Interés en Medicina Interna de nuestra facultad de la Universidad Nacional. Agradecemos su asistencia el día de hoy. Vamos a dar una charla que es sobre el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Eh, digamos que es una entidad, una enfermedad que ha estado ganando como números en cuanto a motivos de consulta. Y tengan en cuenta, esta charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. Los links los pueden encontrar acá en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, ¿vale? Entonces, para comenzar, pues como siempre una definición. Entonces, el SAHOS, si nos vamos a referir con la sigla, es una entidad que se caracteriza por el colapso de la vía aérea superior. Este colapso va a darse durante el sueño y como resultado vamos a tener que hay una disminución tanto de la ventilación, y esta hipoventilación va a causar hipoxia, hipercapnia o despertar del sueño. Esta es una definición, digamos, ya estructurada. A su vez, en el nombre pueden ver que hace referencia a dos términos, apneas e hipopneas. Entonces definimos la apnea como una interrupción transitoria del flujo aéreo nasobucal y la respiración durante al menos 10 segundos. Después de que se restaura el flujo, va a haber una respiración forzada. También, por otra parte, tenemos la hipopnea, que es una reducción del flujo aéreo que puede ser mayor al 30% de este mismo flujo y a su vez trae una reducción en la saturación arterial de oxígeno de al menos un 3%. Esto va a ser importante porque en el diagnóstico este factor se utiliza como una de las variables. Entonces, como podemos ver, pues el SAHOS, estimadamente en el planeta, se tiene que hay aproximadamente 940 millones de personas quienes lo padecen. Eso es muchísima gente. De ellos, casi la mitad van a tener un SAHOS que es moderado a severo. Es decir, no solo es una enfermedad que es supremamente prevalente, sino que también ocurre en el 50% de los casos aproximadamente en su forma más grave. Entonces, ¿cómo se hacen estos reportes de cuántas personas tienen SAHOS? Pues con algo que llamamos el índice de apneas e hipopneas. Entonces, personas que tienen un índice de apnea e hipopnea de 5 eventos, entonces es una prevalencia entre el 30 y 80%, pero vean que más de 15 eventos, pues ya la prevalencia va a ser mucho menor. Sin embargo, pues aún así son números muy grandes. Encontramos que en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, hasta un 50% de ellos pueden tener como comorbilidad también el SAHOS. También es muy frecuente en los hombres, en las mujeres no tanto. Sin embargo, las mujeres cuando entran a la edad posmenopáusica, pues digamos que se equiparan estas prevalencias. Entonces ya las mujeres posmenopáusicas tienen el mismo riesgo de presentar SAHOS que los hombres en cualquier época de la vida. Y también tenemos una prevalencia mayor en afroamericanos y asiáticos y por ende en descendientes de ellos. También hay una correlación entre lo que es, digamos, unos nexos familiares. Entonces, si la persona tiene familiares que han sido diagnosticados con SAHOS, pues muy probablemente va a presentar SAHOS durante su vida. Respecto a Colombia, digamos que no se han hecho muchos estudios para identificar la prevalencia real. Sin embargo, en un estudio que se hizo en el 2015, se encontró que en Colombia hay una prevalencia del 27%. Si se dan cuenta, esa prevalencia es muy grande. Sin embargo, este 27% incluye otros trastornos del sueño. Entonces, no se diferenciaron cuáles son específicamente para SAHOS, pero se estima que el SAHOS tenga la mayor carga en este 27%. Es decir, la mayoría de personas que tienen estos trastornos del sueño poseen SAHOS. ¿Listo? ¿Cómo se hace, cómo se hizo acá en Colombia para determinarlo? Con una escala que se llama el Stop Bank, ahorita lo vamos a revisar. Y con esa escala, pues se hizo como un estimado
de cuál es la prevalencia global, que es del 26%. Vean que respecto a lo global estamos ahí muy equiparados. Sin embargo, en ciudades como Cali, pues se han hecho otros exámenes en donde se han evaluado pacientes, por ejemplo, que presentan hipertensión arterial y se encontró que el 67%, o sea, más allá de la estadística que dije, que era aproximadamente el 50%, pues presentan SAJOS, demostrando que acá en Colombia, pues es algo de importancia epidemiológica grande y pues depende de nosotros en encontrarlo y tratarlo. Entre los factores de riesgo, el principal es la edad. Entonces el SAJOS puede ocurrir en todas las edades. Entonces ustedes van a encontrar en la literatura que hay SAJOS de los niños, SAJOS de los adultos y SAJOS de la tercera edad o de los ancianos. Pero a medida que aumenta una persona en edad, pues va a tener un riesgo incrementado de presentar SAJOS. Hasta la séptima década de la vida aproximadamente es que el riesgo no sigue incrementando, sin embargo en este punto ya el riesgo es muy alto. Como dije, afecta más a los hombres que a las mujeres y pues este riesgo se va a igualar en las mujeres posmenopáusicas. Los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 van a tener mayor riesgo de presentar SAJOS. Sin embargo, las personas que tienen sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal entre 25 y 30, también pueden tener un riesgo de SAJOS. Incluso personas que tienen un índice de masa corporal en rangos normales pueden presentar SAJOS si tienen otros de los factores de riesgo. Y de los importantes, anormalidades craneofaciales o la vía aérea superior, que son los que configuran, digamos, la alteración anatómica para que se dé el trastorno. Entonces, primero es importante entender, todo eso es relacionado con la fisiología normal del sueño. Entonces, nosotros cuando estamos despiertos tenemos un estímulo de la vigilia para respirar. Este estímulo no solo determina la frecuencia con la que respiramos, sino también el tono muscular de toda la musculatura que está relacionada con la respiración. Es decir, desde los músculos que están en nuestra faringe hasta los músculos de la caja torácica, el diafragma y el abdomen. Cuando dormimos, es decir, cuando perdemos la vigilia, pues va a haber una pérdida de ese estímulo. Y esa pérdida de ese estímulo se va a traducir en dos cosas. Primero, una dilatación de la vía respiratoria superior va a disminuir. Si disminuye la dilatación de la vía respiratoria superior, pues va a disminuir su calibre. Por lo tanto, el volumen tidal, o ese volumen inspiratorio que nosotros tenemos de aproximadamente 500 mililitros, va a bajar. Como disminuye el volumen tidal, vamos a tener una disminución en la ventilación alveolar. Por ende, pues va a haber una hipoxia y secundario a esto va a haber un incremento de la presión arterial de CO2. Digamos que esto explica por qué cuando una persona tiene SAJOS, que teniendo en cuenta que esto es en un contexto fisiológico normal, pero la persona con SAJOS tiene pues ciertos factores de riesgo que hacen que las manifestaciones de esto sean más marcadas. Entonces una persona normal o que no tenga SAJOS, pues va a tener un incremento de la presión arterial de CO2 que no es tan significativo y que no le va a causar manifestaciones en ese momento. Sin embargo, las personas con SAJOS pues van a tener un incremento más marcado de la presión arterial de CO2 y debido a los quimiorreceptores que tenemos, pues va a haber una respuesta del organismo y generalmente la respuesta del organismo ante esto es aumentar el esfuerzo ventilatorio o despertar a la persona. Entonces van a ver que los pacientes con SAJOS se quejan mucho de que ellos se despiertan de noche, porque es como si se estuvieran ahogando. Entonces, las consecuencias de esto pues van a variar según los factores de riesgo que hemos visto. Entonces, en individuos que tienen una anatomía que podemos llamar favorable, pues su respiración va a verse inafectada durante el sueño. Entonces, como muchos de nosotros, por ejemplo, también perdemos ese tono muscular de nuestra vía aérea superior. Sin embargo, pues no vemos una disminución muy marcada de la ventilación alveolar. Otros individuos que tienen cierta susceptibilidad son aquellos que van a desarrollar ronquidos, entonces que si bien tienen una anatomía favorable,
Por ejemplo, si se ubican mal, por ejemplo, si duermen sin almohada, si tienen un poco de sobrepeso, pues van a presentar ronquidos y va a haber una cierta limitación del flujo inspiratorio. Sin embargo, hay mecanismos que compensan para que se dé todo el proceso de ventilación alveolar de manera normal. Entonces ustedes habrán visto que hay personas que roncan cuando duermen y a pesar de que ronquen, pues ellas no ven alterado su patrón respiratorio o su patrón del sueño. Entonces pueden roncar, pero ellos no se despiertan por estos ronquidos. Y por último, tenemos individuos que tienen esa vía aérea superior que está comprometida y que efectivamente hay una obstrucción completa de esa vía respiratoria y por ende pues va a haber una alteración tanto con la respiración como con el sueño. Entonces viendo acá estas dos radiografías, entonces viendo acá la de la izquierda, entonces esa vía aérea superior pues tiene unos determinantes de su permeabilidad, es decir, que tanto permiten el paso de aire cuando estamos dormidos. Y vean acá cómo tenemos una vía aérea que nos la delimitan como estrecha. Entonces yo creo que ustedes, pues ya los que han tenido como cierta experiencia clínica y pues saben un poco del tema, habrán visto pacientes y uno sabe que ese paciente ronca. Uno le ve la estructura de su rostro, pues la estructura craneofacial, y uno puede decir, muy probablemente esa persona ronca. Entonces vean acá cómo, digamos, el calibre de la faringe es más pequeñito. Y acá, cuando se hace cierta corrección, si bien queda una pequeña obstrucción acá, vean que tanto a nivel de la nasofaringe y de la orofaringe y de la laringofaringe aumenta el calibre. Esta persona muy probablemente tenía una obstrucción a la hora de respirar, manifestada por ronquidos o incluso por sajos, y ya con esta corrección, pues ya disminuye. Esto es en un paciente que tenía Marfan. Entonces acá vemos cómo tiene retrognatia. Entonces acá la mandíbula está retraída hacia atrás. Como se retrae el elemento óseo, pues los elementos, digamos, de otros tejidos asociados también van a verse retraídos y van a ocluir la vía respiratoria. Acá también lo vemos. Vean una persona que tiene unas amígdalas bastante grandes. Entonces, cuando la persona duerma, pues obviamente vamos a ver que el calibre, por todo lo que habíamos dicho, va a disminuir. Entonces, esta persona efectivamente le hicieron un examen y presentó sajos también. Vean la otro corte, también se ve que es realmente una gran hipertrofia que bloquea toda la vía aérea superior. También hay ciertos factores vasculares. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen un estado hipervolémico, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar que el flujo, cuando ellos están dormidos, el flujo hacia la cabeza va a verse más aumentado. Esto va a producir una vasodilatación y por ende va a haber, digamos, se podría llamar como un edema transitorio o un aumento del flujo que va a ser transitorio durante las noches, que va a hacer que los tejidos crezcan un poquito de tamaño. Entonces esas personas pues van a tener también posibilidad de desarrollar SAGs. También hay factores neuromusculares. Entonces aquellas personas que tienen todas estas enfermedades que afectan, por ejemplo, la placa neuromuscular, que puedan tener, por ejemplo, una disminución en los tonos musculares de todos estos músculos de acá, tanto de la faringe como de la laringe, pues van a verse más afectadas. Entonces van a tener una vía aérea superior menos permeable. Entonces, ¿cómo hace uno para saber que un paciente o cómo se orienta uno para saber si un paciente tiene SAJOS? Lo principal es si usted tiene problemas para dormir, lo más lógico es que el día siguiente vaya a tener somnolencia diurna. ¿Cómo sabe uno que el paciente tiene somnolencia diurna? Porque el paciente le dice a uno, bueno, yo estoy fatigado, estoy cansado, me siento como bajo de energía, en el día me puedo quedar dormido. Entonces ellos muchas veces, o sus acompañantes dicen, no, pues él, por ejemplo, se sienta a leer un libro y se queda dormido. O él, por ejemplo, va en un bus hacia la casa y se queda dormido y se pasa de donde debía bajarse. Sin embargo, la somnolencia diurna también puede enmascararse. Entonces, por ejemplo, personas que no tienen como hábito consumir cafeína, pero empiezan a consumir
cafeína para mantenerse despiertos, pues nos debe hacer sospechar que la persona está teniendo una somnolencia diurna. ¿Y cómo nosotros hacemos digamos, una objetivización de lo que es la somnolencia diurna? Pues utilizamos la escala de somnolencia de Epworth. Entonces, en esta escala, lo que vamos a ver es que hay digamos, unas probabilidades que es desde 0 probabilidad hasta mucha probabilidad y unos ítems. Entonces uno le pregunta al paciente, usted cuando está sentado y leyendo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que se quede dormido? Entonces el paciente nos dirá ninguna, un ligero chance de que esté dormido, una probabilidad moderada de que se duerma o una alta probabilidad de que se quede dormido. Lo mismo con los siguientes ítems, ver televisión, quedarse sentado en espacios públicos. Tal vez esto parece como exagerado, pero hay personas, por ejemplo, que nos acompañan a sus familiares al centro comercial a comprar ropa y pues no entran a hacer las compras con ellos, se sientan ahí pues en las áreas sociales de los centros comerciales y se quedan dormidos. También cuando se recuestan a descansar, por ejemplo, del almuerzo y se quedan dormidos, que no es algo no es tan usual como uno creería. Incluso cuando uno está sentado y hablando con alguien, entonces a veces si las conversaciones les parecen aburridas, pueden quedarse dormidos. También sentarse y quedarse quietos después de almorzar. Ir como pasajero en un carro. Entonces, por ejemplo, en un trayecto largo, por ejemplo, la persona sale de trabajar, si sube al bus, se sienta y se queda dormido. O cuando están conduciendo y se detienen. Entonces, con base a esto, vamos a sacar un puntaje y puntajes más altos, digamos que esto no tiene como unos rangos delimitados de cuál es digamos, el grado de afectación de la somnolencia diurna, sino que entre más alto sea el puntaje, nos puede orientar a que realmente tenemos una somnolencia diurna. También importante las manifestaciones clínicas, estas nos las dicen principalmente los acompañantes del paciente, como estos pacientes suelen consultar cuando ya son, digamos, viejitos, entonces ellos van acompañados y su acompañante nos dice que, por ejemplo, sus ronquidos son muy audibles de noche. Entonces, la persona puede que no oiga los ronquidos, pero el que se los tiene que aguantar es quien duerme con él. O incluso, si son muy fuertes, otras personas que cohabiten en la misma casa. También los acompañantes pueden decirnos que presenta periodos de apnea, entonces a veces la persona ronca muy duro, despierta a la otra persona y mientras le está cogiendo el sueño puede percibir que la persona que está durmiendo y que tiene el sajos deja de respirar. Entonces pasan muchos segundos en donde no respira y seguido de esto hay una inspiración profunda o incluso un despertar. También pueden referir que hay momentos del sueño en donde está durmiendo tranquilamente sin ninguna alteración y de un momento a otro empiezan a roncar súper fuerte. Y después vuelven a lo mismo, un periodo de sueño silencioso. Importante acá que según varios estudios se ha encontrado que las personas que tienen sajos presentan cefaleas matutinas que no tienen síntomas asociados que nos hagan, por ejemplo, pensar que puede ser una migraña o incluso una cefalea asociada a la hipertensión. Y se cree que la causa de esto es pues, la hipercapnia, que es secundaria pues, al sajos, y la vasodilatación, que también es secundaria como forma de compensar todos estos mecanismos fisiológicos. Entonces es importante en un paciente que tenga cefaleas matutinas y pues que tenga los factores de riesgo y las otras manifestaciones clínicas, pues pensar que tal vez esté cursando con un sajos. Entonces acá vemos cómo es la vía aérea superior de una persona con sajos. Vean que si bien la lengua está, digamos, ocupando su posición anatómica normal, el paladar blando pues está ocluyendo la vía respiratoria. Estas personas apenas inspiran cuando están dormidas, pues van a presentar un ronquido. Entonces en el examen físico, importante, cuando nosotros ya tenemos cierta sospecha, pues vamos a encontrar que estos pacientes principalmente cursan con obesidad, entonces digamos que la obesidad es visible
Entonces lo que tenemos que hacer es objetivarla, pero pues uno lo puede ver. Y si una persona llega con obesidad y con la queja de, por ejemplo, de que tiene somnolencia diurna, pues nos debe hacer pensar en SAJOS. También al revisar la cavidad oral, pues ver si la orofaringe está ocupada por elementos anatómicos que se vean más grandes de lo normal. Esto solo lo hacemos pues si le revisamos activamente al paciente. También aquellos que tienen un cuello grande, digamos que respecto a qué es un cuello grande, no se encuentra como una definición de que a partir de tantos centímetros de diámetro es un cuello grande y a partir de tantos es uno pequeño, sino que generalmente uno lo mira y puede decir, bueno, sí puede tener un cuello que se ve un poco más grande de lo normal con relación a la cabeza. Pues, ustedes saben, a uno nunca le enseñan como cuál es el diámetro usual del cuello en un adulto. Sin embargo, es importante medirlo para hacer el cuestionario Stop Bank, que ahorita lo vamos a ver. Y también signos de condiciones asociadas. Entonces yo, por ejemplo, le puedo encontrar hipertensión arterial a un paciente, puedo encontrar que tiene unos signos como neuropsiquiátricos, porque también es una de las consecuencias del SAJOS. Entonces es importante fijarse en todo esto. Entonces acá vemos, revisando, por ejemplo, la cavidad oral de un paciente acá, vemos un paciente que tiene una úvula bastante grande, también vemos que tiene unas amígdalas bastante grandes. Entonces, cuando esa persona esté dormida y pues toda la fisiología que ya expliqué, muy probablemente su vía aérea superior va a quedar ocluida. Entonces esta persona pues va a tener más riesgo de presentar SAJOS. Y no solo en lo que es la cavidad oral, sino también en la vía aérea superior, en la parte de la nariz. Entonces vemos que, por ejemplo, personas que tienen obstrucciones por pólipos nasales, entonces acá hay uno bien grandecito y acá hay otro, también pueden presentar SAJOS por obstrucción en la vía aérea. Importante acá, digamos, hay dos clasificaciones que se utilizan en otras áreas. Entonces, por ejemplo, la clasificación de Malampati se utiliza en el área de la anestesiología para ver pues qué tan fácil es intubar a un paciente, pero estudios en la última década han intentado, digamos, buscar asociación entre estos dos, la clasificación de Friedman y la de Malampati, con personas que tienen SAJOS. Entonces vemos, la de Friedman evalúa lo que es la posición natural de la lengua, es decir, la posición de la lengua en reposo, y tenemos, digamos, 5 estadios. Entonces, en el estadio 1, pues es una lengua que nos permite visualizar lo que es la úvula y las amígdalas o los pilares de las fauces. La clasificación 2 permite ver la úvula también, pero solo una parte de las amígdalas son visibles. Entonces, esta puede ser 2A o 2B. La clasificación 3 puede verse el paladar blando, pero pues no se puede ver la úvula ni las amígdalas. Y ya una clasificación 4 pues solo permite ver el paladar duro. Por otro lado, la de Malampati, pues ya es con la lengua protruida, es decir, uno le dice activamente al paciente que saque la lengua. Entonces vemos que en un Malampati 1, pues entonces saca la lengua y se puede ver otra vez los pilares de las fauces, se puede ver el paladar blando y la úvula. En un Malampati 2 se pueden ver los pilares y el paladar blando, la úvula se ve un poquito oculta. Ya en un Malampati 3 solo se puede ver el paladar blando y en un Malampati 4 no se puede ver ninguna estructura. Estudios realizados, digamos que en un metaanálisis realizado en esta revista, en la de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, hicieron como una serie de reportes en donde mostraban que a pacientes con SAJOS les hacían estas dos evaluaciones y presentaban estos estadios más grandes. Entonces no está de más realizarlo con los pacientes con los que se tiene sospecha. También lo que yo les decía, por ejemplo, vean un cuello ancho. Este cuello ancho es a expensas pues, de todo el tejido que no hace parte de la vía respiratoria, es decir, estas personas no tienen un calibre de vía respiratoria más grande, sino que las estructuras alrededor de la vía respiratoria son las que están agrandadas. Entonces, por ejemplo, ya sea el músculo, ya sea la grasa, el tejido conectivo, y pues esta persona probablemente cuando esté
dormida, pues va a presentar al menos ronquidos. También hay una asociación en lo que es el perímetro abdominal. Entonces se ha encontrado que personas con un perímetro abdominal mayor a 90, que aunque no tengan obesidad, pueden también tener más riesgo de presentar SAJOS. Para hacer el screening o el tamizaje, entonces, si yo tengo en cuenta todo lo que hemos visto, entonces un paciente que nos llega con somnolencia diurna, que el acompañante nos dice que tiene periodos de apnea o ronquidos, entonces yo puedo hacer un cuestionario que se llama el Stop Bank. Son las siglas en inglés de estos ítems. Ustedes lo pueden encontrar en español, pero pues tiene el mismo nombre. Entonces evalúa estas cosas, los ronquidos. Entonces, por ejemplo, si la persona ronca, sí o no. Si tiene cansancio, entonces, por ejemplo, con esto nos podemos guiar del Epworth. También, si ha presentado episodios de apnea observables, entonces esto solo se podría hacer si viene acompañado. Si tiene hipertensión, entonces la hipertensión acá le suma un punto. También si el índice de masa corporal, acá dice de 35, pero otros autores proponen de 30 incluso. La edad, entonces mayores de 50 años tienen más riesgo de presentar SAJOS. Acá lo que les decía, la circunferencia del cuello, que si bien uno no es que la mida por rutina, acá para tener el stop bank completo sí debe tenerlo. Entonces, cuando es mayor a 40 centímetros, no importa si es hombre o mujer, también es un punto. Y los hombres, ya solo por ser hombres, tienen un punto, por lo que les decía, por un riesgo de hasta 3 veces mayor de presentar SAJOS. Sumamos los puntos y hacemos una interpretación. Entonces, cada uno nos suma uno. Entonces, si tenemos de 0 a 2, hay un bajo riesgo de presentar SAJOS. Entonces, debemos pensar en otras cosas que pueda estar causando los síntomas o que cuadren con las quejas del paciente. 3 o 4 ya nos hace más posible que den SAJOS. O mayor a 5, pues realmente es un alto riesgo de SAJOS y realmente los pacientes que tienen puntajes mayores de 5 o iguales a 5 suelen salir positivos en las pruebas. Entonces es importante, digamos que es un poco como difícil aprendérselo de memoria, sin embargo, pues en las aplicaciones de calculadoras médicas salen esos cuestionarios, tanto el Stop Bank como el Epworth. Entonces uno los puede aplicar. Entonces ya para hacer el diagnóstico, entonces ustedes han visto que en medicina interna hay muchos diagnósticos de los que uno llega, digamos, de manera clínica, entonces con unos síntomas y con unas manifestaciones que uno podría llamar como patognomónicas, pero acá la sospecha es clínica, pero el diagnóstico requiere de pruebas. Entonces yo no puedo, o sea, si yo tengo un Stop Bank, digamos, de 6, no es suficiente para yo decir que una persona tiene SAJOS, por eso tengo que hacer una prueba. ¿Y cuál va a ser la prueba? Que es el cual estándar, es el polisomnograma en un laboratorio. Entonces en el laboratorio pues va a tener unas condiciones adecuadas y le hacen una serie de exámenes durante el sueño para determinar algo que se llaman los eventos respiratorios obstructivos, que van a ser las apneas y las hipopneas. Y esto nos da un número que es el IAH. Entonces, que es el índice de apneas e hipopneas. Entonces, si presenta un índice de apnea y hipopnea, es decir, en una hora presenta entre 5 y 15 eventos, podemos decir que es un SAJOS leve, entre 16 y 30 eventos, SAJOS moderado, y mayor a 30, un SAJOS severo. Uno puede pensar que, por ejemplo, teniendo en cuenta que las apneas son de más de 10 segundos, quiere decir que puede tener 300 segundos durante 3.000 segundos durante una hora en donde presenta apneas o hipopneas. Uno pensaría que es mucho, pero realmente cuando uno ve como los resultados de las polisomnogramas de personas que tienen stop banks altos, pues se encuentra que realmente pueden tener IH de 30, 35, 40. No es anormal. Y aún así la persona puede dormir. Como este IH se hace por hora, pues es un promedio entre todos los eventos que tuvo durante todas las horas que tuvo el sueño. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se realiza el polisomnograma? Entonces, el paciente se le tiene en un laboratorio donde va a tener que dormir y se le colocan varios aparatos.
Entonces se le coloca un aparato en la nariz, un sensor para medir el flujo de aire. Entonces va midiendo cuál es el flujo de aire normal y para ver si en un momento hay una limitación o una disminución del flujo de aire. Si hay una obstrucción total del flujo, pues tenemos una apnea. Si hay una obstrucción hasta el 30% del flujo o mayor del 30%, pues tenemos una hipopnea. También le colocan unos sensores en toda la cabeza para medir tanto los movimientos oculares y la actividad cerebral. Entonces le estaría haciendo como una electroencefalografía mientras duerme. También se le coloca unos sensores con unas bandas, tanto en el pecho como en el abdomen, para registrar los movimientos de los grupos musculares involucrados con la respiración. Entonces, para ver si la persona aumenta el trabajo de estos músculos a la hora de dormir. Y se le coloca un oxímetro de pulso para que nos mida cuál es esa saturación que va teniendo. Todo esto genera un reporte y el reporte nos va, digamos, colocando estas variables todas en un mismo plano. Entonces, por ejemplo, digamos que a las 3 de la mañana esta persona presenta una apnea. Entonces vemos unos cambios acá asociados. Entonces, por ejemplo, si la persona está en sueño REM, puede que salga del sueño REM porque la apnea hace que se despierte. Vemos que, por ejemplo, si a las 3 de la mañana esta persona, al presentar la apnea, aumentó el trabajo respiratorio, entonces tuvo que hacer una inspiración forzada, pues queda registrado. Y vemos si en los momentos que estaba presentando la apnea hubo una desaturación. Esta desaturación es aproximadamente de 3 o 4%. Entonces, de esta manera nos integra todo y nos puede decir si la persona tiene un índice de apnea hipopnea y de cuánto lo tiene. Entonces, sin embargo, no a todas las personas se les hace un polisomnograma. Hay otros exámenes que se les hacen, por ejemplo, en casa, y uno es el test de la apnea del sueño en la casa. Entonces, este no nos va a medir el IAH, o sea, no nos va a medir por horas cuántas apneas e hipopneas tiene, porque no tiene todos los elementos que tiene el otro, sino que nos va a medir, es un índice de eventos respiratorios, es decir, cuántas obstrucciones respiratorias tuvo durante todo el tiempo del sueño, sin importar si se desaturó o no se desaturó. Eso lo hace de una manera, digamos, con sensores. Entonces, no sé si ustedes, por ejemplo, han visto los relojes inteligentes, los smartwatch, que ellos tienen unos sensores que van monitoreando el sueño. Entonces, si uno se mueve bruscamente, pues queda registrado. Y el día siguiente uno mira cómo fue mi sueño y en tal parte del día, en tal parte de la noche hubo estos cambios. El problema de estos test caseros es que pueden subestimar la severidad del SAJOS en algunas personas, porque personas jóvenes o delgadas pues no tienen desaturaciones tan marcadas cuando duermen. Entonces uno podría decir, bueno, pues no se desaturó 3, 4%, que es como la regla. Entonces uno podría no clasificarlos como el SAJOS. Son así. Vean, es un aparato más sencillo, portátil, tiene una banda. También ayuda como a medir un poco el movimiento torácico, pero no todos los aparatos lo tienen. Principalmente es para mantener el aparato fijo al tórax. También pues tiene unos sensores de flujo para ver si hay periodos obstructivos y vean que estos no tienen, por lo general, no tienen un oxímetro de pulso. Entonces el reporte va a tener menos información. Sin embargo, entonces tenemos este algoritmo en el cual tenemos una persona que tiene una sospecha de SAJOS y primero e importante, no lo he dicho todavía hasta llegar a este punto, entonces tenemos que determinar, entonces acá es uno de los casos en donde realmente es importante en la historia clínica preguntarle al paciente a qué se dedica, porque pacientes que trabajen en ocupaciones que sean como de riesgo para otras personas o para ellos mismos, como por ejemplo ser piloto de avión o conducir maquinaria pesada, pues va a ser importante hacerle el diagnóstico con mayor velocidad. Entonces imagínense ustedes un piloto de avión que tenga SAJOS y que presente somnolencia mientras está volando. Pues es sumamente peligroso. Imagínense, por ejemplo, una persona que maneje una grúa o un tractomula. Entonces, en estos pacientes, de entrada, se le ordena la polisomnografía en laboratorio.
A ellos no se les indica polisomnografía en la casa para no subestimar. ¿Listo? Si no es trabajador de esto, entonces pues uno se basa en la sospecha de si tiene un SAJOS leve, moderado, severo, y pues ¿cómo hacemos la sospecha? Con el stop bang. Entonces recuerden los puntajes de 0 a 2, sería uno leve. Entonces si creemos que tiene leve, pues le mandamos una prueba en la casa. Es decir, si tenemos otros elementos para decir si tiene SAJOS, pues le mandamos la prueba a la casa. Y si tiene un índice de eventos respiratorios acá que sea menor a 5, pues le vamos a mandar una polisomnografía en laboratorio. Si sigue persistiendo la sospecha, entonces, por ejemplo, nos da un índice de eventos respiratorios muy bajito, pero aún así nosotros tenemos una sospecha que por las manifestaciones clínicas que él nos dice esté teniendo un SAJOS, pues aún así le vamos a mandar el polisomnograma. Si sospechamos inicialmente que tiene un SAJOS moderado o severo, pues le vamos a también mandar el polisomnograma. Y a veces ese polisomnograma se puede mandar con ajuste de un PAP, que es un dispositivo de presión positiva aérea. Entonces, algunas veces no solo les hacen el polisomnograma, sino que también les colocan este dispositivo y este dispositivo ayuda a titular las presiones para ver si realmente hay una obstrucción en la vía respiratoria superior. En ambos casos, si tenemos, por ejemplo, la prueba de sueño y vemos que tiene un índice de eventos respiratorios mayor a 5 con síntomas o mayor a 15 sin síntomas, pues podemos decir la persona tiene SAJOS, se le instaura un tratamiento y si en el polisomnograma encontramos lo mismo, un índice de apnea y hipopnea mayor a 5 con síntomas o mayor a 15 sin síntomas, pues podemos decir que también se le instaura un tratamiento. Digamos que es como muy sencillo el algoritmo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Principalmente mejorar la calidad del sueño. Ustedes saben que una persona para poder funcionar normalmente en todas sus actividades cotidianas requiere dormir bien. También, como ya sabemos por el diagnóstico, o sea, por la polisomnografía, sabemos cuántos índices de apnea y hipopnea por hora tiene la persona, pues tenemos que disminuirlo. Entonces, digamos que el objetivo en una persona que tiene un IAH de 30, idealmente es dejarlo en menos de 10. ¿Y cómo se logra esto? Pues con los tratamientos, con los dispositivos de presión positiva. También mejorar acá no era disminuir, sino mejorar la saturación de oxígeno. Muchas veces estos pacientes se desaturan de noche y pues las desaturaciones prolongadas, ustedes saben que tienen una correlación con la fisiología cardiovascular que nos puede aumentar, empeorar o causar problemas cardiovasculares. ¿Cómo se hace esta terapia? Pues la hacemos con un dispositivo de presión positiva en la vía aérea. Importante, entonces, por ejemplo, si yo veo que el paciente pues tiene SAJOS y entre sus factores de riesgo está la obesidad, por ejemplo, pues yo también tengo que hacer el manejo de esos factores de riesgo. Si yo veo que la persona tiene, por ejemplo, una hipertrofia de los elementos anatómicos de la faringe, de la orofaringe, pues yo también tengo que hacerle un abordaje a eso. Porque por más de que yo utilice este dispositivo PAP, pues si yo sigo teniendo un elemento anatómico que me está bloqueando la entrada, pues la efectividad va a ser reducida. Incluso en pacientes que tengan alteraciones anatómicas que puedan ser corregidas con cirugía, por ejemplo, pues no vamos a requerir utilizar estos dispositivos de presión positiva. Entonces, por eso es importante no solo quedarnos con tratar el SAJOS, sino también pues hacer un manejo de los factores de riesgo. Entonces, el tratamiento, digamos, estándar e importante es el CPAP. Entonces, es un dispositivo de presión continua, una presión positiva continua en la vía aérea. Entonces, ¿qué hace? Es una mascarita que, digamos, mete el flujo aéreo con cierta presión y esa presión vence las presiones de los elementos en la faringe. Entonces, vence las presiones que ejercen los tejidos y permite el paso del aire. Como el aire entra más normalmente, pues entonces esto nos va a hacer que disminuyan los eventos respiratorios que sean secundarios al colapso de la vía aérea. Entonces nos va a disminuir las apneas y las hipopneas. Por eso un marcador de que está funcionando el tratamiento pues es la disminución del IAH.
Como dice acá, todo paciente que tenga un diagnóstico con SAJOS tiene que irse con su CPAP. Esto no es negociable. Entonces, en las guías de práctica y en el consenso colombiano dice específicamente todo paciente que uno lo encuentre y le haga el diagnóstico de SAJOS tiene que tener su CPAP. Después se ve si hay una buena adherencia, pero de inicio el tratamiento siempre va a ser el CPAP. Entonces, ¿a quiénes les vamos a colocar el CPAP? Lo que habíamos dicho, entonces pacientes con un IDH mayor a 5, más 1 o más síntomas, entonces ya son candidatos para el CPAP. Pacientes con un IDH mayor o igual a 15 en ausencia de síntomas, entonces si solo tiene un IDH de 15, pues yo le puedo mandar el CPAP, o pacientes que trabajen en eso, son pilotos de avión, controladores de tráfico aéreo, conductores de maquinaria pesada o conductores de transporte de pasajeros que tengan un IH entre 5 y 15, incluso si no tienen síntomas. Entonces, muchas veces ustedes van a encontrar que estos pacientes, entonces digamos que los síntomas como la somnolencia diurna, pues son cosas que a nosotros nos dicen, no es algo que nosotros podamos ver tan fácilmente. Entonces, estos pacientes, si saben que esto puede tener una implicación laboral, es decir, si un piloto dice, no, yo tengo apnea del sueño, muy posiblemente esto vaya a tener una consecuencia en lo laboral, entonces tienden a ocultar los síntomas. Entonces, por eso es importante en estos pacientes que se le hacen los estudios, que si no tienen síntomas, esto no es un factor a descartar para el tratamiento, ¿listo? Entonces, se realizó un metaanálisis el año pasado de la American Academy of Sleep Medicine, en donde revisaron, creo que fueron 35 o 40 estudios respecto a la utilidad del CPAP y a la eficacia que tenía, y se encontró que efectivamente el uso del CPAP tiene un impacto significativo y muy grande a la hora de tratar el SAJOS. Entonces vean cómo puede disminuir hasta en un 95% el índice de apnea y hipopnea. Entonces hay pacientes que pueden tener un IH de 30 y una vez inician el tratamiento con el CPAP pueden llegar a tener un IH de 0 a 2, que es realmente ideal. También disminuye el puntaje del Epworth, entonces recuerden el de la somnolencia, entonces puede mejorar esos síntomas de somnolencia diurna hasta 2.5 puntos, esto realmente es considerable. Y a su vez, como el SAJOS causa somnolencia diurna, muchas de las personas que conducen, también se encontró en el estudio que hay una disminución en la frecuencia de accidentes automovilísticos. Esto es importante porque pues esta es una de las causas o una de las consecuencias en mortalidad que tiene el SAJOS. Entonces así funciona el CPAP. Vean, es una máscara. Digamos que hay diferentes formas de máscara. Los que han rotado por neumología tal vez habrán tenido como la oportunidad de ver los diferentes tipos de máscara, que hay algunos que tienen un ajuste acá alrededor de la cabeza, otros que tienen un ajuste no solo acá alrededor detrás del cuello, sino también hacia la frente, otros que tienen unos ajustes menos incómodos para el paciente, pero en sí es una máscara conectada a un dispositivo. Este dispositivo bota la presión y por ende aire, y ese aire entra con fuerza y vean cómo, digamos, destapa acá la vía aérea. Entonces ya este paladar que usualmente podría estar el paladar blando ocluyendo acá, pues va a ser vencido por la presión y deja pasar el aire. ¿Listo? También cuando el aire pasa, desplaza la lengua hacia adelante, entonces esto nos deja más espacio acá en la parte inferior de la orofaringe y en la laringofaringe para que pase el aire. Entonces vean, así se ve un paciente desde su casa. Puede parecer incómodo tener la máscara así, pero realmente en los estudios dicen que es más incómodo para personas que duermen boca abajo por obvias razones, pero para otros pacientes no resulta tan incómodo. Sin embargo, la incomodidad que trae esto, como esto tiene que ser una fuerza para botar el aire con presión, esto genera un ruido. Entonces el ruido a veces puede ser molesto en personas a las que les cuesta conciliar el sueño, puede ser un factor importante para disminuir la adherencia. Sin embargo, el CPAP no es el único. También hay otros dos dispositivos de presión positiva
Uno es el BiPAP y el otro es el APAP. Entonces el BiPAP, la B es de bilevel, entonces ya no maneja solo un flujo, sino maneja dos presiones, una que es inspiratoria y una expiratoria. Y por la suma de todas las presiones involucradas en la respiración, pues esto nos va a terminar una mejoría del volumen tidal. Entonces eso ayuda a ciertos pacientes en donde el CPAP por sí solo no puede generar un tratamiento adecuado, un resultado esperado. Sin embargo, el mejor, se podría decir, es el APAP. Entonces el CPAP, como es continuo, tiene un flujo preestablecido de cuánta presión. Entonces el CPAP se titula. Entonces el paciente la primera vez que se lo colocan a cierta presión y entonces muchas veces los pacientes dicen que la primera vez que lo usan pues sienten un flujo de aire supremamente fuerte, entonces les toca ir a que le bajen un poco la presión a una presión que ya sea tolerable. Sin embargo, el APAP o el APAP, entonces lo que hace es que autotitula las presiones, entonces lo que él hace es medir si la presión que se está utilizando vence con mucha facilidad la resistencia de la vía aérea, pues entonces le baja la presión. Si ya le baja mucho y ve que no puede vencer la presión de la vía aérea, pues aumenta un poquito. Y él lo que va haciendo es, con base a sus mediciones, ajustando automáticamente la presión requerida. Estos son más raros, pero pues existen acá en el país. Digamos que ya tanto neumología como los que se ocupan de trastornos del sueño, si ven que el paciente no puede manejar el CPAP porque las presiones que le ajustan por defecto no son las más adecuadas, pueden ordenar que se le dé una IPAP. Es importante acá la adherencia al tratamiento. Uno esperaría que la adherencia fuera realmente alta, pero vean cómo hasta el 40% de los pacientes no usan el CPAP. Entonces, muchos pacientes, y eso sí recuerdo mucho de cuando roté por neumología, que llegaba el paciente y con sajos y el profe les preguntaba como, bueno, ¿y usted está usando el CPAP? Y el paciente decía, no, no lo estoy usando. Y uno decía, y pues le preguntaban por qué, y dice, no, porque es incómodo, porque suena mucho, porque me despierto durante las noches. Entonces, obviamente, como el CPAP va haciendo un registro del índice de apneas e hipopneas, y eso al mes genera un reporte, pues uno ve los reportes de esos pacientes y se da cuenta que no hay una reducción significativa. También hay pacientes que lo usan, pero no lo usan todas las noches. O si lo usan todas las noches, no los usan toda la noche. Entonces hay pacientes que decían, por ejemplo, no, yo solo lo uso entre las 10 y si me levanto por ahí a las 3 de la mañana, me lo quito. Y pues así realmente la disminución, puede que le disminuya el IAH en esas 5 horas de sueño, pero pues entre las 3 y las 6, las 5, pues va a tener otra vez apneas o hipopneas, entonces no es como tan bueno esto. Entre todos los estudios que se han realizado de cuántas personas usan bien el CPAP, se ha encontrado que el promedio son de 4 horas por noche. Realmente pues 4 horas es mucho menos de lo que debería dormir un ser humano, entonces pues da un panorama de qué tal es la adherencia al tratamiento. Por esta razón pues es importante que se haga un seguimiento continuo una vez a la persona se le ordena el CPAP. Entonces no es ordenárselo y mandar a revisar los resultados 6 meses, sino que incluso proponen que semanas después de que se inicie el tratamiento, toca revisar cuál es el reporte del CPAP para ver primero pues si hay una buena adherencia, si hay una disminución adecuada del IH y también para ver pues si las presiones que está manejando el dispositivo son las adecuadas. Puede que muchas veces ajustar las presiones del dispositivo ayuden mucho a que el paciente sea más adherente al tratamiento. También hay unos tratamientos alternativos. Si ven acá, esto es como un dispositivo oral para apnea del sueño. Y lo que hace es que es como una funda para los dientes, se podría decir así. Para la mordida, la persona cierra la boca en este dispositivo y esto tiene un aparato, digamos como una varilla, que ayuda a hacer protrusión de la mandíbula.
Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen retrognatia, a veces tienen como este problema, pues que la retrognatia sí es muy marcada, realmente el CPAP no va a hacer mucho, por lo que yo les decía, pues, si el elemento anatómico está realmente afectado, no se va a lograr una, una efectividad adecuada. Entonces lo que hace es retrae un poco la mandíbula y de esta manera permite que los músculos de acá, entonces todos los músculos del piso de la boca se protruyen, se protruye la mandíbula y pues permite que haya un paso de aire más adecuado. De estos tratamientos realmente no hay estudios muy grandes que nos comparen, por ejemplo, la efectividad. Sería como buena idea buscar más literatura al respecto, pero realmente de lo que yo puedo buscar, no hay estudios comparativos que nos digan respecto al CPAP cuál es el, el valor terapéutico de estos dispositivos orales. Como última instancia, si los dispositivos orales y el CPAP o el BiPAP o el APAP no funcionan, pues tenemos tratamiento quirúrgico. Entonces este tratamiento quirúrgico, vean acá, una vía respiratoria bastante ocluida. Entonces lo que hacen es, por medio de ciertas técnicas quirúrgicas, pues que no vienen al caso de esta charla, lo que hacen es que aumentan el calibre de la vía respiratoria. Entonces, por ejemplo, una de estas técnicas es tanto la tonsilectomía, que es la remover quirúrgicamente las amígdalas, o la uvulopalatofaringoplastia, que es quitar todo lo que dice ahí. Entonces quitamos la uvula, se retira una parte del paladar blando y se hace como una reconstrucción, como lo ven acá, que no se ve bastante estético, pero vean cómo aumenta el calibre de la vía respiratoria. Y este tratamiento sí ha presentado mayor efectividad, no que el CPAP, pero en aquellos pacientes que no son adherentes con el CPAP. Ustedes saben, uno no puede obligar a los pacientes a seguir unos tratamientos. Entonces, las complicaciones que podemos tener, y acá ya casi estamos acabando, entonces en los pacientes que tienen SAJOS y que no se les trata, pues vamos a tener que la principal complicación y la más riesgosa son los accidentes de tránsito. Entonces se ha encontrado que hasta hay 3 veces más riesgo de que una persona con SAJOS tenga un accidente de tráfico. Entonces son esas personas que uno oye en las noticias que van conduciendo, se quedan dormidos y hay un accidente de tráfico. Cuando uno revisa el historial médico, posiblemente uno encuentra que la persona tenía un SAJOS o al menos una alteración del sueño. También se ha encontrado que hay una alteración neuropsiquiátrica, entonces esto va a tener unos efectos en lo que es la atención, la memoria y el déficit cognitivo. Y pues ustedes saben el papel tan importante que tiene en el funcionamiento normal del sistema nervioso, lo que es el sueño. Entonces una persona que no puede dormir adecuadamente, que se despierta mucho de noche, que a su vez pues su cerebro tiene una hipoxia, pues obviamente eso va a causar efectos deleterios en el sistema nervioso y va a verse resultado en una alteración negativa en las funciones ejecutivas. Entonces muchas personas se quejan mucho de que, por ejemplo, esa somnolencia que tiene hace que tengan menos atención, se puedan concentrar menos, pueden ejecutar sus labores diarias con mayor dificultad. Y el problema de esto es que, pues, en entornos laborales, pues la persona va a disminuir su rendimiento o incluso en entornos académicos si el SAJOS ocurre en alguien joven. Entonces, si disminuye el rendimiento, pues esto va a tener unas complicaciones que pueden ser, por ejemplo, depresión, ansiedad, irritabilidad, que también son prevenibles con un tratamiento. Se ha encontrado también que hay una morbilidad, digamos un aumento de la morbilidad cardio y cerebrovascular. Entonces se ha encontrado que por los mecanismos fisiopatológicos, digamos fisiológicos, compensatorios de todos estos niveles de hipoxemia y de hipercapnia, va a haber un aumento de la hipertensión arterial. Entonces se ha encontrado que pacientes con SAJOS que al inicio del diagnóstico no tenían hipertensión arterial y que no son adherentes al tratamiento, después desarrollan hipertensión arterial. Y no solo hipertensión arterial, sino todas las consecuencias asociadas. Entonces, enfermedad cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, por ejemplo.
También se ha encontrado que hay una asociación entre el SAJOS y la hipertensión pulmonar. Ustedes recuerdan que uno clasifica como las etiologías de la hipertensión pulmonar en 6 tipos. Entonces el SAJOS hace parte del grupo 3, por ejemplo. Y también una complicación que se están haciendo varios estudios al respecto es el síndrome metabólico o incluso la diabetes. Pero lo que no se ha podido, digamos, identificar es si es una implicación directa o es una implicación sumada a los otros factores de riesgo que se asocian también con síndrome metabólico y diabetes. Entonces, por ejemplo, las personas obesas. Ustedes saben que ellos tienen más riesgo de hacer síndrome metabólico y pues diabetes tipo 2. Por eso es importante encontrar a estos pacientes y darle un tratamiento adecuado. Buscando para hacer la presentación, es que a mí siempre me gusta buscar cuál es como el estado del arte de esto en Colombia, porque uno encuentra las guías, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos. Pues en las guías de Estados Unidos proponen que a todas las personas les hagan la polisomnografía con la titulación del CPAP la primera vez. Pues digamos que en Colombia no es tan fácil hacer eso. Buscando, encontré que la revista de la Facultad de Medicina en el 2017 sacó un volumen completo con un consenso de varios especialistas de distintas especialidades acá en Colombia sobre el SAJOS. Entonces van a encontrar, si quieren buscarlo, está gratis en la red y van a encontrar que tiene muchísimos artículos, realmente son como 20, 25 artículos de las implicaciones del SAJOS, cómo se relaciona el SAJOS con otras enfermedades, cuál es la propuesta diagnóstica, porque pues esto es un consenso, no es una guía de práctica clínica, cuál es la propuesta respecto al tratamiento, cuáles son las implicaciones legales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que es, por ejemplo, conductor de maquinaria pesada y yo no sospecho el SAJOS y pues yo soy, digamos, su médico de cabecera, esta persona llega a tener un accidente grave, pues eso puede tener una implicación legal para mí. Entonces, todos esos artículos que les menciono están acá encontrados, ¿listo? Listo. Esto fue como la revisión del tema. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Sebastián, discúlpame, ¿podrías repetir cómo es el mecanismo de los CIPAP, los BIPAP y los APAP? O sea, ¿cuáles son las diferencias, digamos, o sea, del último, más que todo el último que no entendí muy bien? Listo. El APAP, hacemos una cosa acá, utilizando este esquema. Entonces el APAP es como un CPAP, pero lo que tiene es unos sensores acá en el aparato. Cuando el aire entra, digamos que este aire va con una presión que vence la presión que ejerce la vía aérea, ¿cierto? Cuando el aire golpea acá y entra con una presión, pues obviamente va a haber un enlentecimiento del flujo, porque como hay una presión frente a algo que la está frenando, este aparato de acá lo que hace es medir y calcular con base a qué tan lento se vuelve el flujo, cuánta presión tengo que aumentar. Entonces, por ejemplo, si el flujo no enlentece mucho, pues significa que hay un paso favorable del aire que está siendo, digamos, bombeado. Si el flujo es, digamos, enlentece, pues obviamente significa que tiene que mandarle más presión y de esta manera el aparato automáticamente lo calcula. Es más o menos como el trabajo que hacen cuando se hace la titulación del CPAP la primera vez, solo que esto pues lo hace el técnico. Entonces el técnico va viendo, el aparato le va diciendo, bueno, entonces la presión que está utilizando es menor a la que debería porque no está logrando abrir la vía respiratoria. Entonces el técnico llega y le aumenta la presión. Pero el APAP lo que hace es aumentársela automáticamente. Por ende, pues es un poquito más caro. Entonces así es que funciona. Listo. Entonces si nadie tiene más preguntas, pues recuerden que esta charla la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. También pues pendientes a nuestras redes por las próximas charlas. Estamos teniendo varias charlas durante el mes, así que pueden animarse para asistir a ellas. Y también pues pendientes va a haber
Digamos, ya cerraron las inscripciones, pero va a haber un concurso de lectura de gases arteriales para los que quieran estar pendientes de eso, ¿vale? Entonces tengan muy buena tarde y muy buen resto de semana. Muchas gracias, Sebastián, que esté muy bien. Felicidades por la charla. Vale, Camilo, gracias. Gracias. Sí.